Hola queridos amigos de Carnavaleando Ayacucho, el día de hoy les presentamos el mensaje que dio Gianfranco Bustíos tras haber ganado la Voz Kids 2021. En una entrevista con la reconocida periodista Zenaida Araujo, que dicho sea de paso es una de las impulsoras del Festival de la Música Ayacuchana Buscando Nuevos Valores, en donde nació artísticamente Gianfranco Bustíos, quien responde a la pregunta: ¿qué mensaje le vas a dar a Ayacucho sobre este triunfo y esta votación que fue disputada voto a voto? Escuchemos lo que dijo. Bueno, yo me siento muy contento, agradecido con todos ustedes. Y bueno, yo estuve muy nervioso también en la competencia, porque es un lugar muy grande, luces y frente y grandes maestros. Dime, ¿quién te ha puesto al guitarrista? ¿Tú has escogido, tu mamá o los organizadores? Bueno, los organizadores tienen el marco. Ellos han puesto el marco musical. ¿Qué es lo que de una u otra manera te ha asustado, te ha hecho que estés nervioso? ¿Qué es? A ver, cuéntanos. Bueno, el lugar como es grande y los grandes entrenadores y las luces que te... cámaras y esas cosas. Ya. ¿Cuál es tu cábala? ¿Cómo ha sido ese día de la final para la clasificación? ¿En qué has pensado? ¿Qué te ha dicho tu mamita o tú? ¿Qué le has pedido a Diosito? Porque lo que ha sido excelente es cuando dice: primero voy a dar gracias a Dios, y eso es importantísimo, hijo. Sí, mamá Zenaida. Yo primero pedí a Dios y antes de salir de mi casa, para que me ayude y me dé fuerzas. Dime, ¿cómo te has sentido cuando tu entrenadora se puso a llorar? Bueno, yo también me emocioné también al verlos llorar. ¡Qué ternura! De esta manera, Gianfranco Bustíos, con toda la humildad que le caracteriza, da a conocer el mensaje sobre este triunfo en la Voz Kids. No te olvides dejar tus mensajes para Gianfranco Bustíos, regalarnos un gran like y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para más contenidos como este. Conmigo, hasta la próxima.